Vamos a hablar del dato de paro que hoy hemos conocido, un dato de paro que, bueno, hemos conocido como siempre, dato de creación de empleo, de afiliación a Seguridad Social. Ha registrado España, por cierto, otro récord de empleo en junio con 20,86 millones de afiliados. Vamos a ver si detrás de este titular, bueno, pues hay esa parte menos positiva en esos datos de paro. José Canseco, profesor de EAE Business School, muy buenas tardes. Un placer, muy buenas tardes, un placer. Uno de los titulares que decía es que España ha registrado un récord de empleo en junio, 20,86 millones de afiliados. Hay más datos, vamos poco a poco. Este parece que es un dato positivo, por lo menos el que acabamos de escoger ahora. ¿Qué te ha parecido el dato de hoy de empleo de España? Bueno, en términos generales, como estábamos diciendo, es un dato positivo. Nos acercamos a la barrera de los 21 millones de empleos, de afiliación, perdón, y por lo tanto es un dato positivo. Llevamos ya bastantes meses con datos en términos generales positivos. Luego hay pliegues, ¿no? Por ejemplo, que todavía no hemos conseguido tener las mismas horas de trabajo que antes de la pandemia. Por tanto, tenemos las menos horas de trabajo que antes de la pandemia. Lo que pasa es que estamos redistribuyéndolas entre más personas. Es decir, no hay tanto empleo, no hay mucho más empleo. Sí es verdad que hay más personas trabajando con menos horas de trabajo todavía en términos generales. Por tanto, se hacen menos horas. Ese sería un dato a destacar. Otro dato a destacar, por ejemplo, serían dos grandes colectivos que están sufriendo el desempleo. Uno es los menores, los jóvenes, no los menores, los jóvenes entre 16 y 29 años, donde o están parados o están inactivos, en torno a un 60%, es un dato muy significativo. Y luego los mayores de 45 o 50 años, donde realmente hay un drama y tenemos en torno a un 57% de los mayores de 45 años pues que tienen un desempleo, y en muchos casos es un desempleo de larga duración. Por tanto, con estos tres datos que hemos dicho, el tema de menos horas de trabajo, pero más redistribuidas entre el número de personas, el colectivo de jóvenes, el colectivo de más de 45 o 50 años, tenemos quizás otro dato más, ¿no? Y que tiene que ver pues, con la calidad del empleo. Es verdad que no tenemos tantos contratos temporales después de la reforma. Los contratos indefinidos pues no están creciendo mucho, puesto que al ser indefinidos se han hecho contratos en los últimos meses y, lógicamente, eso tiene un tope. Y, bueno, en definitiva, serían un poco los datos a destacar. También se han generado este mes 54.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de junio y, claro, la parte negativa es que es la cifra más baja desde el año 2015, José. Sí, es la cifra más baja desde el año 2015, pero insisto, si tenemos una carrera en los últimos meses, estoy viendo el gráfico en pantalla, si tenemos una carrera en los últimos meses donde los contratos indefinidos han crecido mucho, en parte por la reforma, y por lo tanto no podemos hacer contratos temporales, lo que ocurre es que cuando llega la época estacional, ya tenemos esa parte de esa fuerza de trabajo para ocupar las posiciones estacionales. Claro que se hacen contratos temporales, pero gran parte de esa fuerza laboral ya la tenemos, la hemos venido contratando a través de contratos indefinidos, muchos de duración parcial, pero contratos indefinidos. Por tanto, eso se resiente en las cifras de contratos realizados. Bueno, hasta ahora hemos hablado de creación de empleo, pero también tenemos datos de paro. Ha bajado en 50.268 personas, la menor cifra desde septiembre de 2008. Claro, José, ¿hasta qué punto? Una de las dudas que me asaltan, ¿no? Y sabiendo que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y que este dato puede usarse con fines electorales, ¿hasta qué punto estos datos de empleo, estos datos de paro que estamos viendo en los últimos meses se pueden explicar por una cuestión de macroeconomía que no tiene tanto que ver con la política, o se puede explicar por las reformas laborales que ha impuesto el Partido Socialista? Bueno, yo creo que desde el punto de vista macro es obvio, ¿no?, que tenemos una de las mejores temporadas que se conocen, y por supuesto después de la pandemia, en tanto en cuanto a lo que es el sector turístico, y por lo tanto es obvio, ¿no?, que estamos generando mucho empleo en ese sector. Esperamos una excelente temporada. La reforma, lejos de dejar claro si es positiva o es negativa, porque hay claroscuros, lo que está claro es que se ha limitado muchísimo la contratación temporal. Por ello,
solo nos queda la opción, salvo X casuísticas, de hacer contratos indefinidos. Y se han creado muchísimo contratos indefinidos. Eso plasma la estabilidad en el empleo, falsa estabilidad, porque como decía, en muchos casos no tenemos jornadas equivalentes, 100% de jornadas, sino que tenemos jornadas parciales no deseadas, no deseadas. Y eso hace que el empleo realmente no sea de tanta calidad. Y tenemos otro elemento que se me olvidó deciroslo antes, ¿no? Y es que realmente no tenemos desagregados todavía los datos de los fijos discontinuos, que es un dato, debido al volumen que tiene, como hemos comentado en varias ocasiones, que es interesante ya desde hace bastante tiempo que estuviese desagregado y por lo tanto no nos está diciendo, no está dando verdaderamente el dato de calidad del empleo que se está generando en España más allá de que sea indefinido o sea temporal. Pues José Canseco, profesor de EAE Business School, muchísimas gracias por estar con nosotros en una jornada como esta para analizar también los datos de paro. Gracias. Un placer.